Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Roscas 331 por Resortes 1. Algo en la forma en que bajó la voz le provocó escalofríos. El matón descarado de un cultivador que ella sabía que era Hiram no debería susurrar así. No me arriesgaré a su ira, tratando de entrar en su cabeza, incluso si pudiera. Honestamente, probablemente no pueda entrar. Está bien. No somos amigos. Lo sé. Creo que eres una hada remilgada en lo alto de la estación en la que te has metido. Crees que soy un matón testarudo que arrastra la calle como un peso de prisión, ¿verdad? Tus palabras, varón Lindy dijo rotundamente. Bueno, para eso se supone que sirve toda esta noble basura, ¿verdad? Alineación de intereses. Te ayudaré. Ayúdame, exigió Hiram. Su ritmo finalmente lo llevó directamente frente a ella. Estaba agitado, pero la presa que se había roto antes parecía haber sido sellada. Su expresión se había suavizado. Lindy lo consideró. Ella no arriesgaría nada profundo en sueños con la cumbre acercándose, pero una ligera mirada rápida, leyendo los ecos que Sam Allen dejó detrás de ella sin cruzar, era factible. Posiblemente. Combinadas con las visiones que había comenzado a tener desde su tribulación, podrían ofrecerle una pista. Un lugar para empezar. Y él estaba siendo sincero. Hiram no era difícil de leer. La politiquería, los altos reinos, la guerra y la diplomacia, y todo eso. Estaba por encima de su capacidad. O al menos lo era actualmente. Sus intereses en este asunto eran enteramente personales. Y ella no se atrevía a envidiarlo, por mucho que no le gustara Sam Allen. Si él decía que algo andaba mal con ella le creía. Y mantenéis esta mierda entre nosotros, continuó. Quiero tu palabra sobre eso. Lindy hizo una pausa. Ella iba a hacer esto. La posibilidad de desactivar la obstrucción del sol era demasiado buena. Tienes mi palabra, varón G. Espero que nuestras conversaciones puedan ser productivas. Kai Renxiang apoyó la barbilla en la palma de su mano y miró fijamente a Lindy. Esta es la primera vez para ti, Lindy. Si sientes que me he excedido, simplemente di la palabra. No dije eso. Kai Renxiang miró hacia el lado donde la ventana abierta del carruaje mostraba las colinas y montañas borrosas. Confío en tu juicio. Reducir el impacto de la obstinación de la princesa es una gran bendición, incluso si no me gusta que me dejen en la oscuridad por cualquiera de los factores involucrados. Te juro que no habría negociado ni he negociado completar ningún servicio que pudiera perjudicarte a ti o a nuestros intereses, prometió Lindy. Kai Renxiang tarareó de acuerdo mientras el carruaje daba el más mínimo escalofrío, un testimonio de la rugosidad del terreno aquí, donde los caminos aún estaban incompletos. Muy bien. De todos modos, necesitaremos mantener eficiente nuestro tiempo en Snow Blossom. No podemos estar lejos de la cumbre por mucho tiempo, especialmente si sus sospechas son correctas. Estoy seguro de que Xiaolin y Meng Dan estarán observando bien, aunque me preocupa que cualquier sabotaje pueda ocurrir con tantos ojos agudos disponibles. Esto indica una incompetencia preocupante o un trabajo interno, dijo Kai Renxiang descontento. Los ojos del general están puestos en tropas y grandes complots, caminos y formaciones y enemigos con espadas desenvainadas. Creo que el trabajo y las relaciones en las cumbres los consideran nuestra responsabilidad. El ministerio, sin embargo, debería estar muy atento, terminó Lindy. Bueno, no descartaré la competencia de nuestros enemigos. Las tramas de los CTA solo fueron descubiertas por mi buena suerte. Un buen punto. No nos hace bien ser demasiado arrogantes y asumir que nuestros enemigos carecen de capacidad. Entonces, les pediré que supervisen la finalización del proyecto de las venas terrestres. Gang Wangli debería completar su revisión de los soldados y las piedras de protección. Me aseguraré de que no haya irregularidades en los registros, suministros faltantes o interrupciones a gran escala. Tómate un tiempo para hablar con tu hermano,
pero mantente concentrado en el proyecto. Entiendo. Lindy inclinó la cabeza. Se sintió extraño estar separada de Sengi durante tanto tiempo, pero tuvo que admitir que él era mucho más útil en Snow Blossom. Ella sabía que él se sentiría loco si lo hubiera mantenido en la cumbre estas semanas, en lugar de dejarlo vagar por el feudo y mapear las venas de la tierra. Sintió el débil pulso de Lee mientras el carruaje disminuía su velocidad a un ritmo más normal, cruzando la última cresta para contemplar el lago Snow Blossom. Aún no había cambiado mucho. El trueno del agua que caía desde el alto acantilado a través del valle resonaba lejanamente en el aire, y el lago mismo era un espejo plácido que reflejaba el cielo azul claro. Pero pequeñas líneas de humo se elevaban desde la orilla, tenues senderos que se retorcían hacia el cielo y el denso bosque se reducía para formar una serie de edificios temporales que rodeaban una plaza de reunión. Más lejos, podía ver tierras despejadas de piedras y tocones, pequeños cuadrados de tierra labrada, cada uno con su propia granja. Pequeños puntos se movían a lo largo de los senderos de tierra compacta que serpenteaban entre los edificios. El gran camino pavimentado de piedra por el que se encontraban, serpenteando de norte a sur de donde habían venido, todavía parecía terriblemente fuera de lugar. La visión despertó una sensación extraña en Lindy. Este lugar era suyo, ¿no? Ella sabía que probablemente esta sería la sede del feudo de Renxiang, pero eso no cambió el hecho de que esto era algo en cuya construcción ella participó. Puede que no haya sido la única dueña, pero respira el aire fresco, extendiendo la mano en espíritu para tocar el difuso del espíritu del lago y los muchos otros más pequeños. Esto era de ella. Me pregunto si este orgullo es correcto o es solo una semilla de arrogancia. Kai Renxiang reflexionó. Que al hacer algo, eres su amo y puedes hacer con él lo que quieras. Lindy miró a su amiga. Fue un comentario que solo se refería parcialmente a su pequeño puesto de avanzada. Después de todo, para la mayoría era de sentido común que un padre tuviera tanto derecho sobre sus hijos. Bueno, me aseguraré de que no te vuelvas demasiado rígido. Mientras tanto, ¿te asegurarás de que permanezca en la tarea, Lady Wren? No acepto tu diminutivo, dijo Renxiang rotundamente. Hazlo de nuevo y redirigiré toda la correspondencia desde Celestial Peaks a tu escritorio para clasificarla. Lindy tragó saliva y su rostro se arrugó de disgusto. Eso es demasiado cruel. Hay un límite a mi indulgencia. Lindy levantó las manos en señal de rendición. Está bien, me rindo. Por ahora, Lady Renxiang. Pero nos vigilaremos unos a otros, como dijiste. Lindy asintió cuando el carruaje dobló la curva, chocando suavemente al salir del camino de piedra y rodando por el camino de tierra hacia el centro del puesto de avanzada, donde una figura alta y ancha con una armadura brillante estaba emergiendo del edificio administrativo. Gang Wangli salía a saludarlos. Bienvenida, Lady Kai, Domniora Ling. Como podéis ver, todo está en buen estado. Nuestros valientes compañeros se han asegurado de que ningún hombre o mujer haya resultado herido en la limpieza de campos o la construcción de viviendas. El primer grupo de gente resistente de las colinas ha llegado y se está adaptando bien. La voz retumbante de Gang Wangli resonó en los edificios apiñados de la plaza de tierra, seguramente audible para todos en la orilla. Gracias por salir adelante mientras completaba mi negocio, Gang Wangli, dijo formalmente Kai Renxiang. También le agradezco su ayuda en nuestra ausencia, Bai Lao Keun. Lao Keun salió por detrás de Gang Wangli. Este no es el deber para el que estaba preparado, pero sigo la voluntad de Lady Ba. Al escanear la plaza, Lindy pudo ver a un par de soldados Bai, miembros de la guardia de la casa de su amiga, enviados a su puesto de avanzada para ayudar también. Se habían adaptado claramente al clima, vistiendo los mismos pesados abrigos de piel y piel que usaban ahora sus propios soldados. Solo los velos de correo de sus cascos y los colores de sus libreas los hacían destacar a simple vista. Es inusual. Estoy agradecido por la generosidad de Lady Bai, reconoció Kai Renxiang. Sir Lao es muy formidable y fue de gran ayuda para hacer retroceder a las bestias lacustres más grandes que vinieron a investigar las costas. Gang Wangli le dio una palmada en la espalda al hombre más bajo. Lao Keun se estremeció levemente al contacto pero no se quejó. Las profundidades dan y reciben, pero el precio debe fijarse de antemano, gruñó. No hubo otros incidentes significativos.
Me alegro y seguiré hablando con Snowblossom sobre estos asuntos, dijo Lindy. Pero por ahora, ¿dónde puedo encontrar a mi hermano y a los eruditos? Los descubrirás más allá de los campos, Lady Lane. Creo que te están esperando en el lugar de las venas de fuego que se han descubierto. Yo diría que simplemente sigas el rastro y los banderines, pero sospecho que los verás mucho mejor desde el aire, respondió Gan Wangli. Maravilloso, señora Kai, preguntó Lindy. Estás despedido. Tenga listo su informe inicial esta tarde. Lindy inclinó la cabeza hacia todos y se elevó hacia arriba sin más preámbulos, girando en una curva perezosa para volar hacia los campos agrícolas. Los campos iniciales estaban bastante alejados de la orilla y de los demás edificios. Podría dificultar el trabajo de los guardias, pero era lo mejor para dejar espacio para que el centro de asentamiento se desarrollara y creciera. Sospechaba que el conjunto de edificios temporales sería demolido a medida que se construyeran los muelles y otras infraestructuras junto al lago. En cuanto al centro, dependería de dónde decidieran construir la administración y la mansión del señor. Este año no habría tiempo para una siembra y cosecha completas, pero aún se podrían hacer los preparativos. Cada granja era una plaza ordenada separada por una valla delimitadora bien elaborada. 3/4 partes de cada parcela eran campos y la última cuarta parte estaba ocupada por una granja y sus terrenos. Ya podía ver figuras entrando y saliendo de algunos de ellos, el primer grupo de colonos. Las granjas estaban divididas por un camino central, un camino de tierra abarrotado que terminaba en el terreno más plano del fondo del valle y subía hasta las laderas pedregosas y ligeramente boscosas. Estaba marcado por banderines de colores brillantes, como había dicho Gan Wangli, pero Lindy no vio nada más obvio, excepto la sensación distante de él y de Sengi. Sintió una oleada desde la tierra, un pulso que viajaba a través de la red dispersa de energía debajo de la superficie. Oyó y sintió que el viento se agitaba y se precipitaba, y allí, todavía lejos, vio florecer una columna de luz y fuego, un geyser elevándose hacia el cielo y lloviendo de nuevo. Ella supuso que eso lo lograría. Encontró a Sengi tendido boca abajo cerca del lugar de la floración, medio sumergido en las aguas burbujeantes de una de las muchas piscinas que salpicaban las colinas extrañamente en terrazas, con la niebla desvanecida del geyser explosivo todavía brillando en el aire. Un puñado de humanos estaban con él, algunos soldados y los eruditos que Kai Renxian había requisado de la capital. Hola, hermana mayor. Yi chirrió. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Ya lo vi. Esto es nuevo, hermanito. De lo contrario, creo que las encuestas ya lo habrían notado antes. Sí. Yo, Zen, he determinado que este es el lugar más fuerte donde se conectan muchas líneas. Vi eso cavando aquí, podría reclamar el fuego bajo la tierra y venir a guiarlo. Sonaba muy orgulloso de sí mismo. Zen no había llegado a las alturas de la altivez como esa en mucho tiempo. Los instintos del señor Sengi son impecables y nos han ahorrado mucho tiempo, dijo uno de los eruditos, un anciano con barba rala y gafas pequeñas. La baronesa Ling es muy generosa al darnos acceso. Considerando que era para su casa, no lo creía así, pero entendía el baile. Por supuesto. Me alegro de que esta tarea haya sido más fácil, porque todos servimos a Lady Kai. ¿Puedo saber lo que has encontrado? Las líneas van a todas partes. Yi intervino, levantándose del charco de agua mineral hirviendo. Aquí y allá, habían comenzado a formarse colecciones de cristal en las grietas de su caparazón. Bamu Ucho al sur hasta la gran montaña relámpago y al norte hasta la cueva salada de la hermana. Sin embargo, no llega a donde están los carpinteros peludos, y la parte cerca del gruñón Mr. Blizzard está congelada. Entonces, el trueno del cuarto reino estaba interfiriendo con las líneas en su región y no llegaron a las colinas orientales. Aún así fue mucho mejor de lo esperado. Hay más puntos de nexo como TH. Las palabras de Lindy fueron interrumpidas cuando el geyser entró en erupción nuevamente. Tan cerca, podía ver ahora el agujero redondeado excavado en la cima de la colina, líneas con tejas de arcilla y piedra talladas con formación. Fue realmente espectacular, una columna ascendente de agua caliente con un núcleo de llama azul verdosa brillante en su núcleo. Podía sentir en él un hilo del poder de Sengi. Por ahora era solo una semilla, pero al mirar más de cerca, también podía sentir el tenue vínculo en el propio Sengi. ¿Te gusta esto?
Lindy terminó impresionado. La lluvia caía solo como una niebla cálida, cuyo calor letal estaba contenido por las formaciones excavadas en la roca. Hay 3 en total como este. Desafortunadamente, uno está ocupado por el casco del trueno, y el último se encuentra demasiado cerca de la casa de montaña de los caballos dragón, respondió el viejo erudito. Hay otros puntos menores, pero ninguno tan potente como este, baronesa. Ya veo. Lindy frunció el ceño. Desafortunado, pero tuvieron suerte de tener uno desocupado. ¿Y qué se puede hacer con este? Yo, Zen, creo que sería mejor difundir este poder por la tierra, para que todos los pequeños humanos no se congelen incluso cuando hace mucho frío y sus cosas en crecimiento no mueran incluso cuando el hielo baje desde lo alto. HMPH, tonto Zen, es mejor si dejamos el poder en el agua, para que los humanos puedan beberlo y ser fuertes contra los malos espíritus. Angie puede ahuyentar a los estúpidos espíritus fríos que vienen e intentan ser idiotas, si no los comemos primero. Guy exclamó. Guy tonto. El amable espíritu de Snowblossom les da a los humanos toda el agua agradable que necesitan. ¿Te entrometerías en el dominio de nuestro vecino? A Vincent simplemente le gustan los elogios y las palmaditas del bonito lago. Las aguas profundas son mucho mejores para los humanos, pueden cavar pozos lejos del lago y no enfermarse. Guy desvergonzado. No hables esas cosas delante de tu hermana mayor, consuelo cálido, los humanos nunca querrán buena comida. Lindy tosió torpemente en su mano, mirando a los eruditos reunidos, ninguno de los cuales estaba del todo atento a sus ojos. Lleva algún tiempo discutiendo sobre esto, ¿no? Sí, baronesa, dijo el anciano, inclinándose profundamente. Le rogamos que arbitre esta disputa. Y los 332 resortes 2. Sengi, dijo Lindy, levantando la voz lo suficiente por sus peleas. Sí, hermana mayor. Sus 2 cabezas respondieron unidas en el momento. Supongo que no es posible calentar la tierra y purificar el agua subterránea. No lo creo. Intentar ambos proyectos confundiría el flujo de I. De hecho, el estado actual de las venas es así, demasiado confuso para proporcionar algo más que un efecto menor, dijo el erudito mayor. Para que las venas proporcionen un efecto notable, el I del fuego debe estar alineado con mayor fuerza hacia la montaña o el agua. Sí. Sin embargo, Guy cree que esto también se debe a Blizzard Grump. Él está siendo codicioso. Yo, Zen, creo que es por el rayo que llega desde el sur. Probablemente fueron ambas cosas. Así que por ahora no tenía sentido intentar ser codicioso y hacer ambas propuestas. Entonces debemos elegir en función de lo que sea más beneficioso en el corto plazo. Nuestras granjas apenas están despegando, pero ya tenemos mucha más capacidad para hacer frente al mal tiempo que a las enfermedades. Un médico permanente en el lugar es algo que aún no tenemos, decidió Lindy. Dime cómo se supone que funciona esto. Se silbó infelizmente, pero Guy pisoteó felizmente los pies, sacudiendo la tierra. Oh. El fuego mejorará las cosas buenas de la tierra en el agua, y cuando la gente las beba, el fuego quemará a los malos espíritus que intentan enfermar a la gente, y la tierra fortalecerá sus cuerpos. Miró al erudito, quien respondió a la señal. No es tan potente como para enfermar a un mortal. Hemos probado esto. Solo en este sitio mismo Eli está tan concentrado. Hermana, no debemos interferir demasiado con el agua, se quejó Zen. Este es el lugar de Snowblossom. ¿El espíritu del lago se conecta con las aguas subterráneas? Preguntó Lindy. Quizás sí en el acantilado donde las aguas que caen han desgastado el paso, pero no creo que esté conectado con los acuíferos del valle. La cabeza de Zen se inclinó hacia adelante y hacia atrás hasta que finalmente resopló. No lo sé. Yo, Zen, asumí. Si los espíritus del fuego y de la tierra son míos, ¿no debería ser suya el agua? Lindy frunció los labios. Tendré una conversación con el lago sobre eso. Parece un tema que debería discutirse. Ella no tenía idea de cómo iría eso, pero no lo iba a hacer ahora, aunque solo fuera porque estaba bastante segura de que Xialin desarrollaría espontáneamente multipresencia en el tercer reino para estrangularla si iba y llevaba a cabo una negociación tan espontánea con la cumbre casi en marcha. Renxian probablemente también la ayudaría. Bien.
Zen confiará en la hermana mayor, silbó la serpiente, bajando su cabeza escamosa de ceniza. Debajo, Guy recordaba sus modales lo suficientemente bien como para no hablar, pero prácticamente podía sentir su presunción al ganar la discusión. Extendió la mano y frotó la cabeza de Zen entre las crestas de los ojos. Muy bien. Eso está decidido. Todos ustedes, por favor compilen una lista de cualquier material que necesiten para completar su trabajo. Se lo presentaré a Lady K. Voy a caminar con mi hermano pequeño por ahora. Tenlo listo cuando regrese. Ella sonaba un poco imperiosa allí, ¿no? Bueno, los eruditos parecían tranquilizados por ello, en todo caso, guiándose por las reverencias y los murmullos. Algunas personas encontraron consuelo en la estructura y en las órdenes claras. Dejando que su mano cayera de la cabeza de Zen, se apartó de los eruditos que ahora estaban apiñados. Zengi corrió tras ella, sus fuertes pisadas marcaron una alegre cadencia en la roca del acantilado. Subieron aún más la colina y Lindy admiró los relucientes estanques que bordeaban la pendiente de abajo, y observó cómo el geyser entraba en erupción nuevamente, crepitando de poder. ¿Has hecho un buen trabajo, Zengi? ¿Te gusta este lugar? Guy piensa que este es un buen lugar. Hay muchas cosas somnolientas aquí que no recuerdan a los humanos ni cómo hablar con los más pequeños. HMPH. Hay muchas cosas grandes, pero yo, Zen, creceré aún más. Este es un buen lugar. Zen puede respirar aquí. Ella dejó escapar un suspiro. Me alegro. Este lugar en particular probablemente será el de Renxiang, pero creo que me gusta la tierra. Guy y Zen serán el rey de la tierra, así que lo que vea a Bexestro y su jefe poner cosas humanas depende de ellos, declaró Guy. Yo, Zen, sé que la hermana mayor no romperá nada. Lo admito, estoy un poco preocupado por la cumbre. Mientras esté encendido, solo será Lao Keun quien es Noblosom el que se encargará de las cosas en nuestra ausencia, dijo Lindy, frunciendo el ceño. El ejército de la secta Pico Argento estaría cerca, por lo que aún deberían estar protegidos de incursiones graves, pero... Las cabezas de su hermano pequeño se miraron el uno al otro. Hermana mayor. Guy piensa que deberíamos quedarnos aquí. Ella parpadeó en estado de shock. Yo, Zen, no tengo nada importante que decirle a la gente de lejos, y ya hay mucha gente grande allí, dijo Zen bajando la cabeza. Guy cree que puede proteger mejor a Bexestro aquí. La abuela y la hermana pequeña todavía están bajo los ojos del gran rey dragón. Hermanas, la gente aquí solo tiene al señor Haxi Zengi. ¿Señor Abrazos? Preguntó Lindy. El hombre serpiente roja. Sus brazos son muy fuertes, y apuesta a que podría romper muchas cosas en ellos, dijo su hermano pequeño sin astucia. Ella miró hacia sus ojos inocentes. ¿Por qué sintió que estaba dejando algo fuera? ¿Estás seguro? No quiero dejarte solo porque crees que no serás útil. Yo, Zen, estoy seguro. Hay muchas cosas que hacer aquí y muy pocas cosas allá. Lindy se dio cuenta de que se mostraba reacio. Todavía no le gustaba estar lejos de ella. Pero ella pensó que no era eso del todo. A él también le gustó estar aquí. ¿Sigues viniendo conmigo cuando visito a mamá? Sí. Guy quiere ver a la abuela, a la hermana pequeña y a los demás. Y luego yo, Zen, mantendré este lugar seguro mientras mi hermana habla mucho, su otra mitad estuvo de acuerdo. Bueno, te confiaré eso. Lindy tarareó. Y cuando termine con la cumbre, necesitaremos encontrar un lugar para construir un jardín aquí, ¿eh? Sí. Guy ya tiene ideas, pero todavía hay lugares para ver. Lindy asintió. Oh, sí, Swansea también me dio un regalo para ti. Dijo que eran diagramas de formación para su proyecto. Oh, está hecho, está hecho. Zengi exclamó, con sus voces perfectamente sincronizadas. Tendré que conseguir que Mr. Scholar los desenrolle y los sostenga por mí. ¿Ese es el que ha estado escribiendo tus cartas? Lindy preguntó divertido. Así es. El señor Scaler está muy nervioso e inquieto, pero es agradable, Guy se alegra de haber hecho otro amigo. El tonto Guy es demasiado generoso, se quejó Zen. Pero es bueno tener a alguien que pueda hacer cosas con las manos. Ahora,
Hermana mayor, por favor déjanos ver. Lindy se rió entre dientes y sacó la caja de pergaminos del almacenamiento. ¿Tu tiempo aquí fue productivo? Preguntó Kai Renxian. Creo que sí. Estoy seguro de que Sengi y los académicos tienen el proyecto de las venas terrestres en la mano. Simplemente recuerde a los constructores que los consulten al cavar nuevos pozos. El pincel de Kai Renxian recorrió la página frente a ella, trazando rápidamente personajes de la corte perfectos. Anotado. La protección contra enfermedades es una buena bendición para iniciar un acuerdo. En efecto. Es posible que no se pueda luchar contra un enemigo así por medios normales, pero es tan mortal como cualquier bestia, dijo Gan Wangli. Se sentó a poca distancia de ella, con la pequeña silla de campamento gimiendo bajo su volumen blindado. Por mi parte, debo decir que las granjas están progresando bien. Los nuevos colonos están adaptando sus viviendas y granjas a su gusto. Eso es bueno. Los mayores atractivos de los nuevos asentamientos son siempre las ofertas de tierras, dado que cada vez hay más hijos que herencias entre los mortales, dijo Kai Renxian. Las cosas van bien entonces. Lo son, dijo Lindy. Entonces, ¿qué sigue? La gente está entrando y he recibido un aviso de que los Luo están listos para transportar bestias y las queremos. No estoy tan seguro de que tengamos suficiente gente para eso todavía, advirtió Gan Wangli. Y nos extendería aún más. Creo que debemos decidir dónde estará la mansión del asentamiento, incluso si aún no comenzamos el proyecto. Es imposible planificar a largo plazo sin saber esto, dijo Kai Renxian. Gan Wangli tamborileó con los dedos sobre la mesa. ¿Contra el acantilado cerca de donde caen las aguas? Incluso los nómadas de las nubes pueden no atravesar fácilmente tanta roca. Me gusta la idea, pero la niebla podría hacer que la atmósfera sea incómoda para los ciudadanos mortales, dijo Lindy. Quizás podría hacerlo menos oneroso para ellos. Pero tal vez el lugar donde el río sale del lago sería una mejor ubicación para nuestro centro administrativo. Dejaría un espacio más fácil para la expansión más adelante a costa de la defensa, permitió Kai Renxian. Por supuesto, este lugar donde nos encontramos actualmente también tiene valor. Es probable que el asentamiento crezca en varios lugares a lo largo de la orilla del lago. Una ubicación central puede mejorar la eficiencia administrativa. Cierto. Dijo Gan Wangli antes de volver a la discusión sobre su tema original. Aún así, especulación por ahora. Debemos decidir en qué proyectos de asentamiento centrarnos a continuación. Contacto. Hilos 333 Resortes 3. Había tambores, había dicho Hi-Rong. Los tambores siempre laten. Lindy reflexionó sobre esa afirmación mientras se elevaba en el cielo sobre una montaña, un valle, un río y un acantilado. Ella avanzaba delante del carruaje para llegar al lugar de la cumbre a tiempo para organizar el cronograma para Renxian y darse tiempo para pensar y cultivar. Hacía tiempo que no tenía mucho tiempo para cultivar y eso la ponía ansiosa. Su encuentro con Hi-Rong y San Lilin se produciría poco después de su llegada, y el acontecimiento inminente la había dejado preguntándose sobre la naturaleza de lo que Hi-Rong hablaba. Consideró la impresión superficial de San Lilin cuando la princesa llegó al lugar de la cumbre. Ella había sentido la tierra fértil y sangrienta, las garras al descubierto ante el mundo. Pero también había en ello una amargura, enterrada profundamente bajo la sangre y la tierra y bajo la espada y la garra. Amargura. Resentido. Rage. Los sentimientos tenían un matiz familiar. Lindy se resistía a entregar el recuerdo de su primera tribulación de pesadilla. El escenario de la tribulación había sido el recuerdo de la guerra masónica y había presentado al rey de la casa salvaje. Fue allí donde su nueva determinación de ser mejor se encontró con la realidad y fracasó. Ella se había recuperado. Ella estaba mejor ahora. La frágil Lindy de aquel entonces no podría haberse enfrentado al doliente Esmeralda y le robó a Sixian en su última tribulación, negándose a seguir la voluntad de la pesadilla. Pero ella todavía recordaba su primer momento. Lo recordaba en el fragmento de su alma que había grabado en aislamiento. Recordó ser una rata con dientes ensangrentados y sin la más mínima pizca de parentesco, simplemente una bestia hambrienta de sangre que devoraba todo lo que caía en su camino. San Lilin irradiaba un tipo diferente de hambre,
un tipo diferente de desesperación y rabia. Como rata, había sido una alimaña débil y cobarde que solo podía moverse cuando le decían que no muriera. San Lilin le recordaba mucho más al cazador cuya sombra era como la de las bestias de los mares Esmeralda. Lindy se preguntó ahora por ese manto de bestias que había usado el cazador en la primera tribulación de Pesadilla. El otro fantasma, Bailu, había reconocido su arte de los 1000 anillos. Si ella fuera ahora, ¿reconocería el cazador al dirge de los reyes bestias? Podía ver la montaña cortada y el observatorio elevándose más adelante. Lindy descendió en espiral hacia allí mientras contemplaba sangre y hambre, ratas y cazadores, selvas y bosques. Desgraciadamente, lo que le esperaba no eran procedimientos sencillos. Disculpe, ¿qué pasó? Lindy preguntó con horror al amanecer. Hintae se acarició la barbilla. Vaya, Lady Lane debería escuchar más atentamente. Dentro de la embajada imperial, ahora completamente construida sobre el búnker Ui, Lindy había llegado con una noticia muy inquietante. No quedó muy impresionada con su llegada cuando la llevaron a una oficina oscura, que ni siquiera estaba completamente amueblada todavía, iluminada únicamente por una única linterna de papel. Pero su seguridad era completa, que era lo que importaba, supuso. Hintae la había estado esperando allí, vestido con su oscura túnica ministerial y con su máscara blanca atada a un costado de la cabeza. Estaba demasiado alegre. Como dije, durante el trabajo diario en la sala de reuniones, nuestros métodos entraron en conflicto con los extranjeros, y, como resultado de las fallas en dicha construcción experimental, la geomancia del sitio se vio socavada. Cuando estalló una discusión por esto, uno de los guardias extranjeros golpeó con el puño a una artesana imperial. Hubo algunos puñetazos más, pero Tu Xiaolin impidió que se extrajera acero. Esto es bastante grave, ¿no? Es un comportamiento inaceptable. Gracias a la luna por Xiaolin. Si se hubiera extraído acero, dudaba que el general se hubiera contenido. Lindy le entrecerró los ojos. Sí, no podemos permitir la violencia entre nosotros. ¿Dónde están las personas involucradas ahora? El extranjero fue llevado rápidamente a su reducto, dijo Hintae, estudiando sus uñas. El pobre artesano fue llevado al pabellón médico. Me han dicho que le están volviendo a crecer un diente. Ya veo. Lindy suspiró. Supongo que no conoces más detalles, ¿verdad, agente del ministerio? ¿No dije todo lo que hay que saber? Estos bárbaros tendrán que ofrecer una disculpa como mínimo. Dijo Hintae. Ella lo miró fijamente y él suspiró. Esto pasó hace apenas unas horas. Los esfuerzos se han centrado en evitar que el conflicto se propague. ¿Una simple pelea desencadenó tanto caos? Las tensiones son altas. La geomancia arruinada puede desgastar los ánimos y dañar la inhibición, replicó Lindy. Se consideró, Hintae lo permitió. ¿Acompañarás entonces mi investigación? Lo haré, dijo Lindy con firmeza. Necesito hablar con todos y determinar las circunstancias. Vaya, eres meticuloso, vamos, Lady Lane. ¿Son los Jin propensos a sacar conclusiones sin ver todos los ángulos? Lindy se preguntó, siguiéndolo fuera de la oficina mientras los sellos silenciadores en el marco de la puerta se desactivaban, dejándolo salir a la embajada. Elegimos ser eficientes y buscar ventajas. Las circunstancias pueden importar, pero los resultados de esto son claros, ¿no? Debemos exigir una disculpa formal y un castigo al instigador. Hacer lo contrario nos mostraría realmente débiles. Lo más probable es que Lindy estuviera de acuerdo de mal humor. Ella entendió eso. Incluso si hubiera factores que complicaran la situación, dejar pasar esto enfurecería a muchos imperiales que participan en la cumbre. Pero necesitamos entenderlos porque si queremos evitar más incidentes. Cierto, Hintae lo permitió. Yo diría que el mejor método es eliminar la incertidumbre antes de poner en práctica los propios planes. Qué maravilloso consejo para el reino perfecto donde los problemas surgen a tu propio ritmo, dijo Lindy secamente. ¿Dónde está Lady Wong, por cierto? En consulta con su clan. Ella está recibiendo los últimos materiales necesarios para completar la construcción, respondió Hintae. Y aunque admiro su rápida frivolidad, Lady Lane,
No se puede culpar a las corrientes cuando se decide navegar hacia las rocas. Lindy suspiró, molesto porque tenía razón. El proyecto de construcción conjunta siempre iba a conllevar riesgos y, al final, no se podía esperar que la fortuna cayera en su camino cada vez. No voy a utilizar la metáfora, pero los beneficios de este proyecto aún superan los riesgos. Estoy seguro de que esta situación se resolverá con un mínimo de problemas. Ciertamente espero que así sea. Sería terrible si una inversión tan grande pudiera verse arruinada por un solo momento de pasión. Estás notablemente irritable hoy, Sir Jim. Lady Lane es observadora. Ella le miró fijamente mientras salían de la embajada. ¿Tienes buen ojo para las formaciones y la geomancia?, preguntó Jin Tae. Solo al nivel de un aficionado, admitió Lindy. Necesitarían a alguien no involucrado que pudiera ayudar con poca antelación. Cuanto menos tiempo hubiera para que se acumularan rumores sobre esto, mejor les iría. Conozco a alguien que podría estar disponible. La sonrisa de Jin Tae se desmoronó por un momento y se convirtió en un ceño fruncido. ¿El Swan? Sí. Muy bien. Envía un mensaje. Hablaremos primero con la víctima. El pabellón médico para el personal de construcción era una pequeña estructura con capacidad para unas 20 personas cómodamente. Su tamaño demostró que no se esperaban incidentes ni heridos importantes. Cuando llegaron, Lindy había enviado una solicitud a Swansea en un trozo de papel de mensajero prestado de Jin Tae. Dentro de la tienda había 2 filas de camas cuidadosamente dispuestas, divididas entre sí por paredes de tela, y los gabinetes estaban llenos de medicinas y herramientas médicas que necesitaba el personal. Solo había un puñado de personas descansando en las camas y un par de empleados estaban de servicio. Hablaron brevemente con uno de los médicos cuando entraron y rápidamente los dirigieron hacia la cama derecha. La mujer en cuestión era una mujer de segundo reino que parecía tener unos 20 años físicamente, pero ciertamente tenía unos 60 o 70 años según el sentimiento de su espíritu. Se sentó encima de su cuna, acunando su mandíbula cuando llegaron, garabateando enojada en un cuaderno de bocetos abierto sobre su regazo. Su mandíbula y mejilla todavía mostraban signos de hinchazón y hematomas profundos, y su mejilla estaba abultada con un embalaje médico para mantener la mandíbula quieta mientras el diente volvía a crecer. La mujer hizo una pausa cuando entraron, mirando hacia arriba. Su mano se sacudió, trazando una línea nítida a lo largo del boceto de la página con su pincel. Por favor, no se alarme, señora, dijo Jin Tae y se sorprendió de lo amable que logró sonar. Este solo está aquí para recopilar su relato de los desafortunados acontecimientos de hoy. Al igual que la baronesa. Entiendo que es posible que todavía sientas dolor. ¿Eres capaz de comunicarte? La mujer miró entre ellos, su ansiedad aún era clara. Hizo un gesto hacia su boca y luego miró hacia su cepillo, encogiéndose de hombros un poco. ¿Sería aceptable tomarlo por escrito? ¿Estás de acuerdo, Lady Lane?, preguntó Jin Tae. Eso estaría bien. Quizás podría comunicar su memoria si ella lo permitiera, pero entiendo si eso podría resultar incómodo. La mujer la miró y volvió a mirar a Jin Tae. Sacudió un poco la cabeza y levantó el cepillo. Lindy se encontró sentada en una silla de campamento al lado de la cama, para no aparecer. Mientras Jin Tae estaba cerca de la entrada, la mujer pasó a una página clara. La historia que salió fue bastante simple. La construcción había sido difícil. La necesidad de comunicarse a través de un puñado de traductores hizo que el progreso fuera lento y engorroso. Los desacuerdos sobre una serie de principios geománticos básicos lo hicieron aún más así. El rápido avance del tiempo había empeorado el estrés. Cuando se dio cuenta de que uno de los diseños combinados estaba irremediablemente comprometido, intentó advertir a su artesano asociado de White Sky, un joven, que dejara de colocar las baldosas componentes. El desacuerdo había llegado al nivel de los gritos, y el hombre había tratado de ignorarla continuando colocando la baldosa de todos modos. Ella le agarró la muñeca para detenerlo. Lo siguiente que supo fue que estaba tirada en el suelo sangrando. Una de ellas, mujeres brutas, le había estado gruñendo con el puño en alto. Hubo más gritos y Xialin se lanzó entre la gente, gritando por encima de todos para forzar la calma. Lindy hizo una mueca mientras trazaba sus dedos justo encima de los personajes de la página. Fue un relato honesto.
Podía sentir la presión del estrés y la frustración de la mujer en sus personajes. Ella vio la sombra de los acontecimientos, la silueta del joven delgado con túnicas blancas, la mujer agarrándole la muñeca y apartando la mano del conjunto, y la explosión de dolor cuando una mujer corpulenta con pieles blindadas le estrelló un puño en la mandíbula. Gracias por su tiempo, señora, dijo Jin Tae. ¿Descansa ahora, a menos que la señora Lin tenga más preguntas? No, eso será suficiente. Lindy se puso de pie e inclinó la cabeza. No te molestemos más. Se fueron y Jin Tae la miró. ¿Aún buscas complicaciones? Aún no hemos terminado. Contacto, 2. Roscas 334, tensión 2. ¿Estarás de acuerdo en que al menos deberíamos escuchar el asunto desde el otro lado? Lindy avanzó, dejando atrás la carpa médica. Su paso más largo la llevó un poco más rápido que Jin Tae, quien tuvo que darse prisa para seguir el ritmo. En aras de la minuciosidad, por supuesto, respondió Jin Tae. Pero tengo curiosidad por saber qué es lo que crees que podría cambiar nuestro rumbo. Si bien estoy de acuerdo en que el soldado de White Sky que la golpeó fue una escalada, ella no debería haber puesto las manos sobre el otro trabajador, ¿no? Demasiado permisivo. Esperaría que un trabajador detuviera a otro si el otro estuviera haciendo algo peligroso, especialmente si se ignorara una advertencia verbal. Incomprendido, Lindy corregido. Fue mi error no considerar que habría tantos problemas en la comunicación. Era fácil olvidar que no todos eran como ella, un tercer reino. Aprender nuevos idiomas fue una tarea significativamente más difícil para los reinos inferiores. Como quieras, dijo Jin Tae dudosamente, siguiéndola fuera del camino de tierra y hacia el camino pavimentado. Pero aunque tengo curiosidad por saber qué inventarán los extranjeros para explicar esta situación, eso no cambia el resultado. ¿Qué cambiaría el resultado para usted? Preguntó Lindy. ¿Haría algo? Consideró su pregunta mientras caminaban, avanzando hacia el sur, hacia el puesto de control donde se encontraban los campamentos Imperial y de Cielo Blanco. Supongo que se trata de un mal funcionamiento geomántico bastante grave. Algo que produjera una malicia que alterara mi mente cambiaría mi opinión. Sin embargo, creo que los numerosos expertos disponibles habrían notado un efecto tan grave. Y si fuera tan sutil, eso plantearía la cuestión de cómo y pondría la culpa en otra parte completamente distinta. Lindy inclinó la cabeza. En el caso propuesto por Jin Tae, sería culpa suya y de su dama dar luz verde a este proyecto sin suficiente estudio que pudiera causar tales problemas. Gracias por reconocer al menos tal posibilidad. La geomancia solo puede amplificar y calmar. Canaliza energías. No los crea. Francamente, Lady Lem, no creo que los trabajadores sometidos a tanta presión y condiciones necesiten una explicación espiritual para llegar a un punto de quiebre y actuar tontamente. Estás peligrosamente cerca de la conclusión de que todos los involucrados estaban bajo una presión similar. Nunca he pensado lo contrario. Quizás pienses que estoy atado, pero la verdad es que entiendo de qué lado estoy y a quién se le debe mi lealtad y protección. Lindy leyó lo que no se dijo. Al ministerio le preocupaba que ella no fuera del todo clara en sus apariciones al respecto. Pronto llegaron al puesto de control, pasando por la seguridad de su propio lado. Lindy se detuvo ante los guardias de Cielo Blanco que estaban parados a su lado de la puerta. Este puesto de control era simbólico cuando ambas partes podían eludirlo trivialmente, pero los símbolos eran importantes. La emisaria Lin se presenta. Me gustaría hablar con los involucrados en el altercado de hoy. Hablaré también con cualquiera de las autoridades involucradas, anunció Lindy. Uno de los soldados que estaba allí dio un paso adelante, levantando el puño hacia el pecho y hablando con un marcado acento imperial. Emisario Lin Che, este enviará un mensaje. Por favor, espere aquí. Que la hicieran esperar le parecía bien, pero quizá no a su lado. No era como si el Cielo Blanco no pudiera saber que ella ya había llegado y comenzado a investigar. En la cultura imperial, se esperaba que uno se adelantara a peticiones como esta con sentidos superiores. Se consideraba de mala educación evitar que te notaran y de mala educación que el otro no se diera cuenta. Lindy decidió guardar silencio sobre el asunto. Ella no creía que el Cielo Blanco pensara de esa manera. La espera no fue demasiado larga,
unos 10 minutos, antes de que un guardia regresara y les pidiera que lo siguieran. Hay que reconocer que Jin Tae no habló mientras esperaban, ya que deslizó su máscara al final del puesto de control. Él permaneció como una sombra en sus pasos mientras eran conducidos a una colección de estructuras circulares de piel, como la casa de Insa y Rostam, pero mucho menos intrincadas. La tienda médica no era muy diferente de la de su lado, salvo por los hilos de hierbas y reactivos secos que colgaban del techo, lo que le daba un olor terroso en lugar del sabor alquímico más agudo de la tienda médica imperial. Allí, el guardia que estaba con ellos habló con alguien que ella asumió que era el médico a cargo. El hombre vestía un manto hecho de hojas frescas y una tosca túnica marrón hilada con cinturón y una amplia banda de cuero con una enorme hebilla de hierro que representaba a una bestia que no reconocía. Su espesa barba, su cabello salvaje y sus cejas salientes dejaban poco visible de su rostro. Los miró a ambos con sospecha. No podemos permitir que te acerques al iniciado. Su pureza ya está dañada y restablecer su equilibrio llevará tiempo, dijo la espesa masa de cabello. Lindy entendió las palabras individualmente, pero traducidas directamente, sonó extraño. Si ella desmontaba su intención. La pureza se refería a algo así como el cultivo. ¿Un método que requería que el usuario permaneciera fuera de contacto físico? Había limitaciones más extrañas. Restaurar el equilibrio se refería entonces a reparar alguna desviación en su. ¿Podemos hablar con el guerrero?, preguntó Lindy. Ella está aquí, pero solo para enfriar la cabeza. Puedes hablar con ella. No pases la cortina blanca, gruñó el médico del cielo blanco, girándose y acechando entre las hierbas colgantes. Me disculpo. Su manto no es adecuado para hablar, explicó diplomáticamente su guardia. Pero es el más adecuado para supervisar un lugar de curación. Lo entiendo, dijo Lindy. Por favor, muéstramelo a tu compañero guerrero. Ella volvió a mirar a Jin Tae y, aunque su máscara cumplía su función, podía sentir su desaprobación. Pero ella podía sentir que era solo gracias a su mayor cultivo. Estaba haciendo un esfuerzo importante para ser simplemente su sombra aquí. Encontraron a la mujer en cuestión sentada en un banco contra la pared del pabellón, con los brazos cruzados y una pierna sobre la otra mientras golpeaba el pie. Sin la voluminosa armadura y las pieles, la mujer era solo un poco más baja que Lindy y quizás la mitad de ancha. Su cabeza giró rápidamente ante su aproximación. El emisario del norte hablará contigo ahora, dijo su guía. Habla con sabiduría. Lindy le dio crédito al guía por hacer que el silencio por favor asociado a esas palabras fuera tan claro sin decirlas. Solo deseo conocer la imagen completa del evento, dijo Lindy, cambiando fluidamente al lenguaje del cielo blanco. Primero, ¿puedo preguntarte por qué estás aquí en este lugar? ¿También sufriste lesiones? No lo hice. La mujer miró sin pestañear. Como Lindy había aprendido, ella leía como recién llegada al tercer reino. Mi capitán decidió que necesitaba sumergirme en la calma de Coleada. Creo que no estás de acuerdo, dijo Lindy suavemente. No me equivoqué. El guardia explotó. Hemos soportado tu condescendencia desde el principio. He visto cómo las palabras de mis acusados eran desestimadas y burladas, y luego, una de tus mujeres ponía las manos sobre mi hermano, como si lo reclamara, alterando su pureza y arruinando su capacidad de comunicarse con la tierra. Me informaron que el joven estaba cometiendo un error peligroso, dijo Lindy, sin abordar el resto de la denuncia todavía. Eso podría haber hecho mucho daño. La mujer de cielo blanco frunció el ceño. He hablado con mi hermano. Detenerse a mitad de la construcción, como le obligaron a hacer, degrada y destruye el valor de los materiales y cuaja el agua que duerme en las baldosas para envenenar el aire. No lo sé, pero confío en su juicio. Lindy asintió, sin dejar que nada se viera en su rostro. Entonces, había dos interpretaciones diferentes del resultado de una acción, y ambos artesanos sentían que sus acciones eran urgentes, pero no había habido una manera rápida de resolver verbalmente el problema. Era un ambiente estresante en el que ambas partes sentían crecientes quejas entre sí. Ya veo. Por favor, explique más, ¿cómo se vio perjudicado su hermano a cargo por la acción de nuestro artesano? No conozco tu método de cultivo. La mujer la miró con sospecha. Los geomantes, los que leen y dan forma a la tierra,
dan su devoción al dios encapuchado, el cambiador, maestro de las bóvedas de los muertos. Al diferenciarse de los vivos, pueden ver las formas en que los hombres pueden moldear correctamente el mundo. ¿Cómo es que no sabes esto? Tu gente allí se sostiene unos a otros a tanta distancia. Porque tocar a otras personas públicamente era simplemente grosero en general, pensó Lindy, pero no lo dijo. Había visto que el cielo blanco estaba mucho más inclinado a las interacciones físicas, al menos entre personas del mismo género. Y eso dejando de lado que mi hermano es solo un hombre joven, ¿permitirías que tus hermanos fueran tratados con tanta grosería por un extraño, emisario? Y luego estaba eso. El guardia que la había traído aquí la miró nerviosamente, como si comprobara si se estaba ofendiendo. Así que, al menos, percibió que su compatriota actuaba con rudeza. Es lamentable que nuestro artesano haya actuado con tanta temeridad y grosería. Pero tampoco puedo tolerar que golpees a uno de los nuestros de esa manera. El guardia sentado parecía que iba a responder, pero una mano levantada del otro guardia la hizo caer en silencio. Emisario, ¿necesitas algo más aquí?, su guía preguntó. ¿Crees que hay algo más relevante que decir sobre la situación? Lindy le preguntó al guardia involucrado. La mujer gruñó y meneó la cabeza. Entonces nos despediremos. Una última pregunta, ¿dónde estaba el emisario Katne durante este enfrentamiento? Ella había estado supervisando algunos asuntos a bordo del Skisledge, dijo su guía en breve. Lindy leyó fácilmente la implicación de que estos no eran asuntos que pudieran discutirse alto y claro. Sin embargo, al salir de la tienda, la guía tosió en su mano y continuó, emisario, aunque son solo mis palabras, pido disculpas. Entiendo su enojo, pero la acción de Agatha fue demasiada. El emisario Katne también está molesto por esta disputa, y no solo por el espíritu perturbado de nuestros geomantes, que, si entiendo, no es más grave que el daño de su artesano. Lindy levantó las cejas al momento de la admisión. Ella notó las diferencias en la armadura de esta mujer ahora, el tenue brillo de la plata en su yelmo, los nudos más intrincados en su coraza y la calidad más fina de las pieles. Ya veo. Me gustaría mucho reunirme con el emisario Katne para discutir cómo ambos podemos arreglar las cosas. La mujer golpeó su puño contra la placa del pecho. Transmitiré estas palabras. Lindy asintió y reanudó su camino, mirando hacia Jintae. Bueno, parece que ahora tienes tu contexto, comentó Jintae. Lo hago y no culparé a la mujer que fue golpeada. Culparé a nuestro fracaso a la hora de resolver cuestiones básicas de decoro entre nuestra gente antes de que comenzara el proyecto. Esto se aplica a mí y a mis equivalentes. Un descuido seguro. Sin embargo, la escalada muestra más en un extremo. Los desacuerdos basados en el cultivo no son infrecuentes. Y fueron fuertemente desanimados hace mucho tiempo, de lo contrario el imperio no podría hacerlo. Y, sin embargo, Lindy dijo, estoy muy seguro de que a nuestros antepasados les fue mucho peor que lanzar algunos golpes antes de que los obligaran a establecerse. Eso no está mal, pero no viene al caso. Esa mujer ya transmitió que ellos asumirían la culpa. Y si lo tomara así, sería el grosero y autoritario, reprendió Lindy. Quizás viste capitulación allí. Vi acercamiento. No entiendo por qué tomarías esto último cuando lo primero está disponible. Como quieras, dijo Lindy. Nos detendremos en la sala de reuniones a continuación. Sir Swan debería haberlo examinado. Esto hará que esta disputa sea menos compleja si una u otra parte tiene razón sobre la ingeniería. Esto hará que el argumento del lado correcto sea más fuerte con certeza, dijo Jintae infelizmente. ¿De verdad crees que la verdad real del asunto es tan poco importante? Más adelante se alzaba la sala de reuniones parcialmente construida. El marco era mayoritariamente alto, un salón grande y largo con ventanas espaciosas y un techo triangular trabajado con tejas talladas con símbolos culturales alternos. Es bueno saberlo, al igual que tu contexto, pero no viene al caso. Aunque todavía no se han desenvainado espadas, esto es un conflicto. Lo admito, te encuentro extraña, Lady Lane. Si así queréis evitar conflictos, ¿por qué estáis tan decididos a presentar al mundo una cara flexible, garantizando que llegue antes? Sinceramente sonaba perplejo. Fue porque cuando ella pronunció sus palabras,
¿Él pudo saber que ella estaba siendo sincera en sus intenciones? No creo que esté cediendo, solo que de manera justa y equitativa. La imparcialidad imparcial es el camino de mi dama. Un rostro estable y predecible es mejor que el encogimiento o la agresión autoritaria. La forma en que te perciben importa más que tu intención. Ya veremos. Contacto 2. Hilos 335 tensión 3. El interior de la sala estaba vacío, todavía lleno de herramientas y señales de que se estaban realizando trabajos. Allí vio dos figuras familiares. Swansea estaba de pie junto a un tramo agrietado de paneles, y a su lado, Xia Lin, sin casco y con la mano en la cadera, parecía muy molesta. Baronesa, Xia Lin saludó, mirando por encima de la cabeza de Swansea. La palabra resumaba de profunda frustración. Lindy se sintió arrepentido. Ella había hecho que la niña, su amiga, lidiara con todas estas tonterías. Lindy se cansó de ello después de solo 1 o 2 horas. ¿Cuál había sido la comida favorita de Xia Lin cuando salieron a cenar juntos a Xianmen? Lindy deseaba que Sixian pudiera recordárselo. Señora Lin. Sir Jin, Swansea saludó. Su expresión era pétrea mientras se extendía sobre Jin Tai. Este se complace en ofrecer servicio. Gracias por venir con tan poca antelación, dijo Lindy. De hecho, la humildad del clan Swan nunca ha estado en duda, dijo Jin Tai a la ligera. ¿Cuáles son tus hallazgos? Swansea entrecerró los ojos y exhaló una respiración aguda por la nariz, volviendo sus ojos hacia Lindy. Terrible gruñido. 2 energías para nutrir y 2 verticilos de compasión, chocando y gestando una tormenta. Una maravilla, si se completa. Malevolencia de fumar, si se deja hervir a fuego lento. Este ha aprovechado para eliminar los paneles infractores. Por supuesto. Ambos artesanos tenían razón. Maravilloso. Perfecto. A su juicio, ¿el error en la fusión produjo suficiente malevolencia como para afectar las mentes? Swansea consideró, volviéndose hacia la pared para derribar suavemente la madera agrietada y corroída, colocándola en el suelo. Se preguntó claramente si ella tenía una respuesta preferida. Lindy bajó la cabeza. Suficiente para calmar los ánimos y avivar el rencor, pero solo una pequeña cantidad. Este no ve malicia, solo 2 estilos fusionándose incorrectamente. Solo fuera de ambos, mirando hacia adentro, se nota. Bueno, parece que tenemos nuestra opinión experta, ¿y ahora qué, Lady Len? Preguntó Jin Tai. Lindy frunció los labios. Simplemente tendremos que desviar más traductores al proyecto y celebrar una nueva reunión sobre cuestiones culturales, obvias. Yo mismo ayudaré a entrenar a algunas personas más en la lengua del cielo blanco y le pediré al emisario Katniss que haga lo mismo. Estoy seguro de que será razonable. Si Lady Len quisiera plantear el asunto, ésta estaría encantada de ofrecer su tiempo como voluntaria. Por más inactivo que esté todavía Swansea ofreció. Qué generoso, dijo Jin Tai. Lady Len, el asunto del insulto no debe olvidarse. No lo he olvidado. Lindy estuvo de acuerdo. Jin Tai no había impedido de ninguna manera su investigación. Estaba claramente en desacuerdo con ella, pero en el campamento de Cielo Blanco había mostrado solidaridad en su silencio. Y aunque pensaba que él estaba equivocado y sabía que el ministerio no estaba comprometido con su éxito, también sabía que más compatriotas suyos de los que quería admitir estarían de su lado en el asunto. Informaré al emisario Katniss de la necesidad de disculparse mutuamente por el asunto, pero también pediré que se censure al guardia en cuestión eliminándolo de cualquier detalle mixto, decidió. Francamente, aunque la artesana imperial había cometido un error impulsivo, no pudo evitar ver la respuesta del Cielo Blanco como excesiva, incluso sabiendo que había daños al cultivo involucrados. Además, por lo que había deducido de la intención del Cielo Blanco, estuvieron de acuerdo con su evaluación. Que sacaran a la guardia que intervino de la rotación de servicio para enfriar la cabeza implicaba que pensaban que hacía demasiado calor. De la misma manera, podrían permitir silenciosamente que sus artesanos se recuperen y trabajen en otros proyectos. Si evaluara bien el Cielo Blanco, no exigirían un anuncio a los imperiales. Si Lindy le pidiera a Katniss que hiciera una declaración como parte de su disculpa, estaría dispuesta a hacerlo.
El orgullo del cielo blanco no era exactamente el mismo que el del imperial. Decir en voz alta lo que iban a hacer de todos modos no los avergonzaría. Mientras tanto, los más beligerantes de su grupo verían ese anuncio como una concesión, aunque muy pequeña. Sería visto como una admisión oblicua de culpa. Ya veo, dijo Jin Tae. Lady Leng es sabia. Ella solo podía sentir la naturaleza a regañadientes de ese cumplido debido a su cultivo superior. Eso parece ser lo mejor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que futuras reuniones y debates reducirán el tiempo de trabajo, advirtió Xia Lin. La estructura estará completa, pero el resultado posible son secciones con un toque áspero o carente de florecimiento. Lindy hizo una mueca. Neleg. Solo puedo pedir que todos den lo mejor de sí en este asunto, al menos por el orgullo del imperio. Siempre y cuando lo entiendas, Xia Lin lo permitió. Lindy le dio a la otra chica una mirada compasiva. Podía ver el terror caído en su lenguaje corporal. Xia Lin tenía mucho miedo de que su tía interviniera allí, ¿no? Eso habría agravado el asunto más allá de salvarlo. Ella mentalmente agregó una botella de excelente sidra de raíz Siangmen a su regalo de disculpa a Xia Lin. Y debo agradecerle, Sir Swan, dijo Lindy. Enviaré una misiva a Lady Wang sobre su oferta, pero estoy seguro de que ella la aceptará. Wang Lian no era del tipo que se sentía tan orgulloso. Probablemente estaría encantada de elegir la mente de un artesano Swan aún más joven y menos culto en el lugar de trabajo. Cuando un barco fracasa, es deber del buen vecino ofrecer remolque. Swansea ignoraba deliberadamente a Jin Tae. Hay que elogiar la unidad entre las provincias, dijo Jin Tae. ¿Debo considerar este asunto cerrado entonces, Lady Leng? Creo que sí. Escribiré al emisario Katney y arreglaré los asuntos con los trabajadores. ¿Le gustaría al ministerio pasar también una inspección en la sala de reuniones antes de que se reanuden los trabajos? La mirada de Jin Tae cayó sobre Swansea. El inspector Cao examinará brevemente las formaciones. El ministerio no insultaría a los Wan ni a los Swan con menos. Tampoco querríamos impedir la reanudación de los trabajos. Espero que la colaboración futura también se desarrolle sin problemas, Lady Leng. Yo también, dijo. Porque seguramente este no sería el último problema que vio la cumbre. Ahora, por favor disculpen a todos. Tengo mucho que escribir y hablar. Después de todo, solo tenía una hora antes de conocer a Hi-Rom y San Liling. La mansión asignada al sol no era destacable. Si bien los artesanos habían hecho todo lo posible para que las viviendas de la embajada fueran lo más bonitas posible, para un proyecto como este y para estructuras que pasarían por muchos residentes, no se podía evitar cierta uniformidad, especialmente con la llegada tardía del sol. Sin embargo, los guardias que estaban afuera claramente pertenecían a la familia San. Fue la primera vez que se encontró con los soldados del Carnicero del Oeste. Su primer pensamiento fue compararlos con las plumas blancas de la duquesa, pero había muy pocos puntos en común. Las élites de Kaisenoa eran una cara unida de acero brillante y precisión, disciplina absoluta en la forma. Los soldados afuera de la Mansión del Sol no eran eso. Estos soldados también irradiaban extrema confianza y disciplina, pero era de otro tipo. El alcance de su uniformidad fue el rojo carmesí brillante incorporado a su armadura. Cada soldado llevaba armamentos de hueso, piel, metal y madera que eran claramente reactivos de bestias poderosas, pero cada soldado era único en sus adornos. Uno tenía una gran losa de hueso y diente en la espalda, la mitad de la mandíbula dentada de alguna bestia. Otro tenía una lanza que parecía un delgado tallo verde rematado con un aguijón malvado que apestaba a ácido. Otro tenía hojas gemelas que eran de metal negro crepitando con escarcha, pero claramente eran garras cultivadas orgánicamente fijadas a mangos de hueso. Y eso sin siquiera entrar en las extravagantes complejidades de su armadura. Ninguno estaba por debajo del tercer reino, aunque la mayoría estaban en la segunda o tercera etapa. Lindy terminó su breve escaneo de los soldados estacionados en los terrenos de la mansión y centró su atención en Hi-Rom, esperándola en la puerta. Te estás acercando, ¿no? Hi-Rom mantuvo una postura un poco matona. Llevaba el ceño fruncido y cruzaba los brazos. Ella sabía que no podían parecer demasiado amigables. He llegado a la hora señalada, Barón He.
pero agradezco al clan San por recibirme tan rápidamente. No es que le hubieran dejado mucho tiempo para concertar reuniones, pero ese era el juego. Sí. Ofrecemos respeto por el alojamiento, pero es mejor si hablamos adentro. Ji-Ron giró la cabeza hacia la puerta. Puedes seguirme. Ella ofreció una pequeña reverencia y dejó que sus cejas fruncieran mientras él se daba la vuelta sin decir palabra. No le molestó, pero fue fácil dejar que su irritación general por el último día se reflejara en su rostro. Ella siguió a Ji-Ron adentro, cayendo a su lado. ¿La princesa San ha considerado mi propuesta? Sí. Le dije que podría hacer mi trabajo mucho mejor si tú y ella explicaban el panorama general de lo que querían y luego me dejaban manejar los detalles. En lugar de hacerme correr de un lado a otro entre ustedes como un empleado pálido, Ji-Ron se arrastró. Espero que ambos podamos minimizar nuestros inconvenientes. Bien. Ella podría ver a San Lalen y cumplir con su parte del trato. Ji-Ron dio un gruñido de acuerdo e hizo un gesto al par de guardias que estaban parados frente a las puertas internas frente a ellos, quienes, a su vez, las abrieron para permitir que Lindy y Ji-Ron entraran a la sala de estar de la mansión. San Lalen ya estaba allí, con los brazos detrás de la cabeza mientras equilibraba su silla sobre sus patas traseras. Ella los miró cuando entraron y la silla se inclinó hacia adelante y aterrizó con un ruido metálico. Bueno, aquí vamos, ¿por qué no terminamos con esto, eh? He oído que hoy la están agotando, señorita baronesa. Es un día muy ocupado, Lady San. Lindy bajó la cabeza cortésmente en una breve reverencia. Gracias por recibirme. Puedes agradecerle a Ji-Ron. No es que realmente quiera hacerle la vida un dolor de cabeza. San Lilin se encogió de hombros. Bueno, hablemos, sí, ¿qué buscas de nosotros? Algunas categorías amplias. Lindy observó a la princesa. Tenía que tener cuidado con sus sentidos y con lo mucho que extendía la mano. En primer lugar, solicitamos información sobre el paso por las montañas que mencionaste. Nos gustaría poder comparar dicha información con la de nuestros huéspedes. Los que dicen que lucharon contra un demonio de las flores, antes, ¿eh? Una sonrisa felina curvaba sus labios. Sí, puedo ver por qué querrías eso. Seguir. Aún no hay respuesta. En segundo lugar, solicitamos cualquier información que Occidente pueda haber conservado sobre la religión bárbara después de la conquista. Parece probable que esta criatura sea la misma que la antigua diosa del Jardín Rojo. Se mantuvo relajada mientras dejaba que sus ojos miraran más allá de lo físico, las vagas impresiones de Laura y Eli. Aún así, no era fácil, pero ella había caminado lo suficiente en sueños como para saber cómo mirar más allá del velo. Era una habilidad importante para no meterse directamente en algo desagradable. El olor a sangre era abrumador. Ji-Ron no había estado mintiendo sobre el sonido de los tambores. Pero, estaba equivocado. No eran tambores. Fue un latido del corazón. Un latido del corazón enorme, enorme, que resuena desde medio continente de distancia. Un latido del corazón que late a través de un conducto de sangre y fluye hacia Lilin. Fue realmente un poderoso arte de cultivo poder aprovechar un pozo de poder tan profundo desde tan lejos. ¿Había encontrado su bisabuelo una manera de alimentar directamente el cultivo de sus descendientes? No queda mucho de eso. San Lalen se rascó la mejilla ociosamente. El abuelo prácticamente borró los del centro, ya sabes. Los sacerdotes y todos. No como los plebeyos del campo a quienes dejamos vivir saben más de lo que el campesino promedio sabe sobre los grandes espíritus, ya sabes. Estoy seguro de que su gente conservó algún conocimiento. No soy tan tonto como para pensar que a los soldados les falta intelecto. Occidente es una tierra marcial, pero vosotros no sois unos brutos irreflexivos. Ja, ¿no eres ese tipo de ti? La otra chica se rió entre dientes. ¿De verdad vas a untarme de mantequilla ahora? Nunca he sido yo quien inició nuestros problemas, respondió Lindy. Los ojos de San Lalen se entrecerraron y Lindy sintió que la intención de la princesa la invadía. La princesa San era la cazadora. Era una mujer que nunca había conocido una vida como presa y nunca había sabido lo que era ser débil. Esa era la diferencia, la línea que nunca podría cruzarse entre ellos.
Solo que eso no era cierto. Eso lo podía elegir entre el invertido en cada latido palpitante. Incluso un tigre alguna vez fue un cachorro. Incluso un cazador empapado de sangre alguna vez fue un bebé indefenso. Ninguna vida comienza con poder. La fuerza surge de la debilidad. La fuerza crece a partir de una batalla frenética y un miedo desesperado. La sangre derramada que fermenta en el elixir embriagador y que rompe barreras que es la resolución, el rencor y el odio. Qué frágiles son aquellos que olvidan el miedo a los débiles.